director del Instituto de Investigaciones Culturales. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Estudios Socioculturales por la UABC, con doctorado en Estudios del Desarrollo Global. Su área de especialización son los estudios socioculturales y la comunicación. El doctor Juan José Camacho Romo es médico de profesión, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Realizó su internado rotatorio en el Hospital Project Concert de México en la ciudad de Tijuana. Desde su niñez ha coleccionado cómics. Dos de sus personajes favoritos son la Mujer Maravilla y Hombres de Metal. Años después, nos cuenta, su gran amigo Forrest Ackerman le presentó a Shel Thorpe, creador del Comic Con en San Diego. Gracias a él, conoció personalmente a caricaturistas legendarios y él es expositor de esta. Él es parte, su exposición está aquí con nosotros, del doctor Camacho. También se encuentra con nosotros Adán Torres, licenciado en Comunicación, catedrático de la UABC. Imparte las materias de cómic, gestión cultural y doblaje, entre otras. Columnista y productor de medios alternativos. Promotor de la cultura del cómic en la ciudad de Mexicali desde el 2004. Ha recibido diferentes premios y reconocimientos por su labor en esta área. A continuación, y para dar inicio a este panel de expertos, queda con ustedes el doctor Cristian Fernández, curador de la exposición y quien fungirá como moderador en este panel. Muchas gracias. Hola, buenas tardes nuevamente. Gracias a la gente que está aquí con nosotros. Vamos a tratar de hacer una charla más que un panel, que todos ellos son expertos en realidad. Yo me informé sobre este tema porque me apasiona y me interesa, pero no me considero experto. Sin embargo, la intención de la exposición, antes de cederle la palabra a nuestros invitados de honor, la intención de la exposición es conjugar estos dos mundos que parecen irreconciliables, ¿no? Y que de alguna manera ya el señor vicerrector expresaba, o también el doctor Luis Ungay platicaba un poco de ello en la ceremonia de inauguración, que tiene que ver con esta parte lúdica, divertida, que representa el mundo del cómic y las historias de los superhéroes, y por otro lado, una visión un poco más crítica, en algunos casos académica, como es con el caso de la doctora Kitty Hartog, pero que, vaya, que estos personajes, estas historias nos pueden decir mucho acerca de nosotros y de nuestra sociedad, ¿no? Y de hecho la exposición intenta, ojalá lo logre, intenta generar reflexión en torno a ciertos temas, ciertos conceptos muy abstractos, que algunos de ellos trabajamos en el Instituto de Investigaciones Culturales, temas como la identidad, la alteridad, la justicia, el género, temas como que tienen que ver con nuestra realidad social y que de una u otra forma se ven reflejados, que se han visto reflejados a lo largo de la historia en todas estas narrativas de los superhéroes, ¿no? El superhéroe es, a fin de cuentas, un personaje de la fantasía, pero que está basado o está anclado en mucho de nuestra realidad. Y espero, ojalá se logre, que encuentren estas conexiones en la sala. Como comentaba al principio de la exposición, de la inauguración, la sala está dividida en diversas secciones. Si se dieron cuenta, la primera sección se llama el cómic como medio y el superhéroe como alegoría. Y es básicamente el tema que vamos a tener el día de hoy, cómo el cómic como medio de comunicación, como medio de expresión, sirve para transmitir estas ideas que circulan por la sociedad, y cómo el superhéroe es una alegoría, es una metáfora, es una representación acerca de estos conceptos o de estas ideas que también están circulando por la sociedad. Entonces, me voy a permitir ceder la palabra a nuestros invitados. Como hicieron la presentación, de hecho, tratamos de hacer una conjugación de estos diversos mundos del superhéroe y del cómic. Tenemos a los coleccionistas, tenemos a los promotores y difusores del medio, tenemos a la gente que hace reflexiones en torno al medio y en torno a las historias,
Y bueno, va a ser un diálogo interesante, pero también, ahora sí, en mi papel de moderador, les pediré que seamos breves, por si hay gente en el público que tuviera alguna pregunta o algún tema que quisiera que tocáramos, ¿no? Entonces, si no tienen impedimento, pues cedemos la palabra a las damas, como es la costumbre mexicana. Entonces, pues dejamos. porque habían vivido como golpizas y todo, se dibujaban chiquitos y
que allí se dibujaban como los justicieros, ¿no? Se dibujaban con armas grandes poniendo los malos en la cárcel, y a veces la solución a la violencia era más violenta que el primer dibujo, y eso las niñas no hacen eso. Generalmente las niñas les piden una solución a la violencia que van a hablar de ternura, de perdón, de convivencia, de paz, y la manera de dar la paz del lado masculino generalmente es matando a los malos, dando una buena golpiza, ¿no? Y todavía eso es muy presente en el imaginario masculino. Y ahí me optaba con mucho por la cultura de paz, porque veíamos la política de Calderón, de mano dura, es la misma. Vamos a matar a los malos, ¿no? Y cuando vimos la cosa del 11 de septiembre, pues ya frente a la amenaza terrorista había que ir a matar a los malos. La idea de venganza que era central en la mentalidad, que creo que todavía se queda la idea a través de los psicólogos, la idea del poder, la idea de la guerra y de la idea de la paz, y la orden del mundo se hace matando, y a veces de una manera violenta. Es como sería un poco la parte crítica, pero también de lo que se valora es la lucha por la justicia, la lucha por la igualdad, la idea de la esperanza, de la fuerza. Pero yo creo que el carácter como vulnerable del hombre que se transforma en superhéroe, en fuerza, y la idea del orden del mundo pues sería de preocuparnos, ¿no? Porque si después el mundo está controlado por superhéroes que van a gastar armas, que van a tomar el mundo como un juego video, pues ahí se está. Digo, es mejor que te quede en los cómics, en la imaginación, porque no necesariamente se traslada a lo real. Y bueno, pues agradezco mucho esta exposición, porque siento que habla de la vida, de las ilusiones que tenemos, de la preocupación, y la imaginación es una manera de entender el mundo, y creo que, bueno, pues agradezco mucho la pasión y realmente su relación. Gracias a la doctora Harton. Le cedemos la palabra al doctor Camacho, quien, bueno, es, digamos, la voz del experto coleccionista, de alguien que ha dedicado gran parte de su vida a generar una colección de este tipo. Entonces, eso es algo muy valioso, y sí me gustaría que nos platicara sobre ello. Gracias, Cristian. Bueno, déjenme decirles que he hecho una par de hojas que son muy breves, a lo cual es que básicamente trae toda la esencia, y además sería aparte no perder la secuencia. Entonces, era la lectura del cómic del superhéroe. Hace varios años un amigo me decía que era muy difícil leer un cómic, ya que esto requería cierto conocimiento del personaje analizado. En efecto, nada nuevo existe en relación a la creación de personajes, sino que estos sean interesantes, considerando que muchas de las bases para los superhéroes fueron inspirados en por lo menos 3 ejemplos de la literatura universal, como lo son Sherlock Holmes, Tarzán y Robin Hood, donde ya no existían elementos literarios para conseguirlos. El ejemplo clásico del detective de Arthur Conan Doyle había sido imaginado por Edgar Allan Poe en su creación del investigador Auguste Dupin, y que a su vez en el siglo XX hiciera a Batman y que apareciera con estas mismas características exceptuando su física. Jerry Siegel y George Shuster crearon en 1938 Superman, razonando que si una hormiga puede cargar un bulto de mayor tamaño que su propio cuerpo, ¿por qué un hombre o un superhombre no podrían realizar algo similar? Bajo esta premisa se establece la base para el superhéroe, quien sería el prototipo del resto de los fenómenos. Charles Newton observó que no había figuras de héroes femeninas, y con su amplio conocimiento de la mitología griega decide crear a la Mujer Maravilla, imaginándola hija de la reina de las Amazonas, con atributos y relaciones de los dioses olímpicos. Otros superhéroes fueron creados por la compañía Marvel, específicamente por Stan Lee. Tenían que parecer similares a los de su competencia, los DC Comics. Si vemos el caso del torpe adolescente llamado Peter Parker, quien tras sufrir la picadura de una araña radioactiva, esta le transmite sus poderes. Otro caso es el del accidente del doctor Bruce Banner, es bañado por una dosis excesiva de rayos gamma, con lo cual se convierte en el Hulk. Recientemente hemos visto que hasta Hollywood se ha olvidado de las obras literarias serias y ha recurrido a las historietas o cómics y sus fantásticos seres. Además, sabemos que en realidad las posibilidades de vibrar para pasar a través de las paredes
pues recibir dosis tóxicas de radiaciones podrían matar a cualquier ser humano, pero tal parece que al igual que muchos admiradores de los superhéroes, no queremos saber de aspectos de física, fricción, velocidad, viajes por el tiempo, etc. Simplemente nos deleita el soñar con las aventuras, universos e imágenes que perduran en nuestra mente. Ahora, déjenme decirles que también en relación a la colección de figuras de superhéroes, debo decirles esto. Muchos recordarán que durante la década de los 50 eran escasas las figuras de personajes relacionados con los cómics se pudieran aparecer en público. Por lo general, se tenía una imagen perenne de la creación en forma unidimensional y si acaso bidimensional que aparecía en una historieta en el periódico. Al inicio de los 60 era inaudito que un niño jugase con una figura. Usualmente los muñecos estaban exclusivamente indicados para niñas. Esto acontecía hasta que apareció el personaje del soldado G.I. Joe, que fue catalogado como figura de acción, no muñeco. A pesar de que al aparecer la muñeca Barbie no podía estar sola y se decide crear a su novio Ken. Más tarde aparecerán su mejor amiga Mitch y su novio de esta, Alan. Con la figura de G.I. Joe se torna aceptable que los niños jueguen o imaginen aventuras de guerra y también de espionaje, pues aparecen las figuras de James Bond y su villano Otto, o los agentes de Anton, Napoleón Solo e Ilya Kuryakin, y todo esto en donde se hablaba de una guerra fría y en donde algún evento nuclear podría acontecer. Durante esta década aparecen los juguetes de mini para mini espías, llámese niños, teniendo a las niñas muñecas como Honey West, detective privado que parecía más moderno que investigadora, y la chica de Sipón, moderno, se cuela en el informático, con todo un arsenal para atacar a malhechores. Uno de los primeros superhéroes que llegó a observar fue la figura de Aquaman, con articulaciones movibles. Posteriormente, con la aparición de la televisión de Batman con sus pintorescos villanos, aparecieron rompecabezas, figuras, automóviles, etc. La compañía Aurora empezó a realizar figuras para armar de Batman, Robin, Superman, Capitán América, el Increíble Hulk, la Mujer Maravilla, etc. Años antes habían creado figuras mitológicas como Héroes, Hércules y las figuras de gladiadores luchando. Asimismo, gracias a la revista Famous Monsters of England, dicha compañía acertó con las figuras clásicas de monstruos de los estudios Universal. Y así tuvimos a Frankenstein, Drácula, el Hombre Lobo, la novia de Frankenstein, Godzilla, el prisionero de Abu Castelmán, la guillotina, etc. Hasta los 70 las compañías se dieron cuenta, estoy hablando de Marvel y DC, se dieron cuenta de la importancia de retomar a los personajes de sí mismos. Estas compañías creadoras de las historietas como National Geographic Publication o DC Comics decidieron que el dinero obtenido por otras empresas bien podría ser adquirido por ellos, ya que tenían los derechos del autor. A la fecha es fácil que se consigan figuras de algunos de nuestros personajes favoritos. El ejemplo más común acontece posterior a la exhibición de algún film, tal como El Señor de los Anillos, Parque Jurásico, Harry Potter, Linterna Verde, etc. Creo que con la aparición de la película Los Vengadores, nuevamente podremos ver las figuras de la compañía Marvel para los que los niños puedan admirar o jugar con ellas y quizá soñando cómo salvar al universo. Gracias. Muchas gracias, doctor Camacho. Ahora tenemos la participación del maestro Adán Torres. Mucho antes de pasar con Adán, y él sería la persona adecuada para que también hablara sobre ello, vemos en la sala principalmente héroes norteamericanos, ¿sí? Y esto se explica de alguna manera. Esto no es una decisión del curador, sino esto se explica porque la mayor parte de las colecciones, si no es que todas las colecciones que llegaron al museo, eran de superhéroes norteamericanos. Y esto tiene que ver con nuestro contexto, el contexto de frontera, la situación de Mexicali, ¿no? Adán es uno de los más grandes promotores del cómic, en algún momento ahora de las convenciones de cómics y de todo lo que circula alrededor del cómic y de la figura del superhéroe. Entonces él podría darnos un poco más de luz en este aspecto, ¿no? No sé si te saqué del guión, pero un poco la intención es platicar sobre esto, ¿no? Cómo de alguna manera nuestra condición fronteriza nos ha llevado a admirar y a consumir estos superhéroes que están más identificados con el ideal norteamericano, ¿no?
Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta exposición que marca un punto en la historia de los comiqueros en Mexicali, porque es una apertura de un museo a una exposición de una temática que venimos arrastrando casi 30 años de fanatismo en lo personal, y estoy seguro que hay mucha gente que me acompaña aquí que ha estado a la par como coleccionista durante muchos años en esta región donde es verdaderamente difícil ser un fan de los cómics en nuestro idioma. Cuando yo llegué a Mexicali hace más de 30 años, 32 años ya, que llegué a esta ciudad, yo tenía 8 años y era un pequeño coleccionista de cómics que venía de Hermosillo, Sonora, donde el cómic en español, bueno, cómic americano traducido al español se vendía, ¿no?, en Librolandia, que era una tienda, que era una cadena nacional. Y cuando llego aquí a Mexicali no encuentro por ningún lado cómics más que en inglés en algunas tiendas. Eso me llevó a consumir otros productos de historieta como el Mil Chistes, Condorito y otras historietas que no eran en sí el superhéroe, pero sí era la idiosincrasia del mexicano en unos tiempos de una crisis tremenda ya por los 80s, donde hasta los superhéroes ya no eran tan supers aquí en México. Los superhéroes se los llevó la crisis, muchachos. Editorial Novaro, que era una editorial que publicaba muchos títulos, era un monopolio del cómic, desapareció en los 80s, los cómics subieron de precio tremendo, bueno, subió la tortilla, subió la cerveza, subió todo y se los llevó la crisis. Ante esa falta de cómics, tuvimos que voltear al cómic norteamericano, y hay ciertos momentos históricos en la ciudad de Mexicali. Yo quiero ser muy puntual a la ciudad porque es de donde somos nosotros, somos cachanillas, la mayoría, no sé si alguien venga de fuera, pero es interesante que aquí en la ciudad se esté dando este movimiento cómic tan fuerte que en otras ciudades más grandes no se está realizando. No en todos lados un museo se abre a este tipo de actividades. Esto es el resultado de años de mucha gente que andamos detrás promoviendo esto. Y nos da mucho gusto, pero hay ciertas fechas históricas para el cómic aquí en Baja California. Porque aquí empezó antes que Tijuana, de hecho, bueno, está Comic Con, pero el movimiento cómic inicia muy fuerte por acá, por frontera. En Mexicali, en 1992, se puso una exposición aquí que se llamaba Dime qué coleccionas y te diré quién eres, en donde yo participé con una pequeña colección de cómics. Eso me abrió la puerta, porque apareció un catálogo de coleccionistas y empecé a darme cuenta que había más coleccionistas en el estado de la República. Años después, en el año 2002, 10 años después, la Universidad Univer abre la materia de diseño de cómic, de historieta, en la cual tuve el honor de ser maestro de la primera generación, y fue otro momento histórico para esta generación que está aquí haciendo posible. En el 95 abrí una tienda de cómics aquí en Montreal, que fue la primera en el estado, de historietas, que fue todo un show, fue un súper esfuerzo. Llevo 10 años la tienda, aquí estaba cerquita. Esta zona es la zona sísmica de cómics para Mexicali. Se han dado grandes convenciones que hay aquí alrededor, en un radio de menos de 200 metros de aquí. En los últimos 20 años se ha dado este movimiento. Poco después, en 95, 2002, en 2000 también empezamos una columna de cómics en La Voz de la Frontera, lo cual inició una ola de escritores de cómics que al rato la sección de escenario estaba llena con escritores como Shun, como otra chavita que escribía de anime. Se empezó a contaminar todo esto porque se volvió moda, ¿no? Una gran cosa que tuvimos todos los fans del cómic es que de repente se volvió cool ser coleccionista de cómics. Ahorita es una realidad que es una industria, una pena que en México, primero la investigación sociocultural se clave en analizar a la audiencia, que la industria se encargue de analizar a la audiencia. Porque al final de cuentas el cómic es un fenómeno social, pero que es una industria que ha sido muy poco estudiada y muy poco impulsada. Realmente estamos, por el lado cultural, creciendo mucho más que por el lado de la industria. No hay tanto producto. Tuve el honor de traer a Jorge Break, no sé si alguien lo conoce, dibujó Meteorix hace muchos años, les había tocado ese cómic a ustedes, y él es de los pocos comiqueros que hay mexicanos. Memín Pingüín es un ejemplo de un cómic
mexicano que no es un superhéroe. Mi primer escrito en periódico versaba sobre ello. No tenemos un superhéroe, no tenemos esa capacidad de soñar y de despegar y generar este tipo de superhéroes. Y eso es una situación de análisis de doctorados, maestrías y más allá, ¿no? No tenemos esa habilidad. El norteamericano, el europeo genera sus superhéroes, porque una cosa es ser un héroe y otra cosa es un superhéroe. Y hay algo que les está pasando a los gringos en estos momentos, que sus superhéroes ya no son superstars, ya están teniendo un shock de hiperrealidad. La hiperrealidad lo superó a un nivel de que ahora la realidad está cambiando al superhéroe. Cuando antes el superhéroe cambiaba nuestra realidad del mundo, actualmente, ¿qué enfrenta un superhéroe? ¿A quién atacó Superman en la película que tuvo? Terroristas, extraterrestres pero terroristas, eran unos terroristas, ¿no? Un acto de terror. Y a 2013, que estamos a la fecha, no hay superheroínas en el cómic de gran peso, y no hay en el cine la llegada de una superheroína. Hay unas supervillanas por ahí, o unas chicas muy guapas, como está Black Widow, que no es un superhéroe, es una mujer de acción, no tiene un poder adquirido por alguna causa extraña. Y eso es una situación de análisis muy importante, porque hemos perdido la capacidad de crear seres mitológicos dentro de nuestra actualidad. Pero eso sí, está Harry Potter, El Señor de los Anillos, y miles de historias que nos mandan a otros mundos, porque parece que en este mundo ya no caben los personajes fantásticos. Tienen que adaptarlos a otros universos, otras dimensiones y otras realidades. Esa es una parte de la realidad que vivimos actualmente, y uno de los retos más importantes que hay para la industria, para el estudio, para la sociología. Yo le llamo, ya de la parte que quería mencionar, es una mitología moderna, lo que estamos viviendo con el superhéroe, que viene a romper la única parte diferente que tenía de Tarzán, Buck Rogers, Flash Gordon, Tarzán, es la parte de que los superhéroes, a partir de los años 30, tienen una doble identidad, se ocultan, porque era la solución de la sociedad de esos años de poder tomar represalias o venganza sobre el mal, que es el mismo mal de ayer y hoy, pero los superhéroes ya no son los mismos. Actualmente tenemos un tributo a los villanos, ¿no? Parece que los villanos son los que molan en las películas de Batman, etc. El villano es el que se lleva la parte grande. Y actualmente estamos quejándonos de quién va a interpretar en el cine a un personaje de cómic, pero ¿cuántos de ustedes leen cómics realmente? Entonces el cómic, el superhéroe está abandonando su formato y se está traspolando a llenar unos espacios de vacío que hay en el cine y en los medios de comunicación, y se están volviendo populares, pero han perdido en esa traspolación el 50% de la esencia. Yo los quiero invitar a que sigan mi columna. No voy a traer el gol, pero ustedes son el target. Tengo una columna que se llama Rock y Comics, búsquenla ahí en internet. A veces sale La Voz de la Frontera, sale en Diario Noticias, que es un periódico de Yuma, y donde voy a estar constantemente, casi cada semana aparecemos hablando un poquito de esto. Ya son casi 8 años de estar buscando espacios para que tengamos este diálogo contigo y podamos estar en contacto con gente tan importante como la que nos visita el día de hoy. Y quiero finalizar nada más que analicemos esa parte de en dónde están los superhéroes actualmente, por qué la fantasía se tiene que migrar a mundos cada vez más lejanos de nosotros, cuando el inicio fue en esta realidad que al parecer nos está asustando o no está funcionando. Esa capacidad de soñar es lo que siempre he promovido entre los chavos, y no me quedo sin invitarlos. Hay ya en la escuela en artes cursos de dibujo, estamos dando clases de doblaje, de guionismo para cómic dentro de las escuelas. Esa es la chamba que me aventé estos años, y esperamos seguir en contacto aquí con el museo con este tipo de exposiciones y temáticas, ¿no? Y muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a Dan y a nuestros panelistas. La intención de la exposición, la intención de esta breve charla,
es precisamente ver, como diría un personaje no de historieta, pero sí de caricatura, ver más allá de lo evidente, ¿no? Tratar de visualizar el personaje del superhéroe, la situación del superhéroe, más allá de lo lúdico, de lo divertido y del escape a la realidad que nos ofrece, ¿no? Pensar esas historias o verlas desde un ojo mucho más crítico. Espero que la exposición sirva para ello y estoy seguro que las intervenciones de nuestros invitados nos dejarán una semillita para seguir pensando, ¿no? No sé si alguien del público tenga alguna pregunta. Creo que hay un micrófono por ahí. Buenas tardes. Pues, muchas gracias por venir. Una pregunta a Adán Torres. Concuerdo mucho con muchas de las cosas que tú dices y precisamente uno de mis autores favoritos, no sé si le has oído de Grant Morrison. Pues hay un libro muy que has leído que se llama Super Gods, que es la historia, precisamente la historia del cómic y toca muchos de los puntos que tú estás tratando. Bueno, mi pregunta es un poco desviada. ¿Tú qué beneficios le ves a que está en el mundo cinemático de Marvel y planeándose que se haga el DC en el cine? ¿Tú crees que sea un beneficio o que está haciendo que se separe de ese mito, de esa, como mencionabas, que está cambiando la realidad de los cómics? ¿Crees que sea un beneficio o una manera en la que se está llevando a las nuevas generaciones a que se unan al cómic o la misma industria está destrozando esa misma idea mediante cambiando las historias originales, cambiando los personajes para adaptarlos a esta era? Yo lo personal lo que pienso es que para hablar de cómics tenemos que discutir y leer cómics. Entonces lo que pasa con los superhéroes y los cómics es de mi interés como coleccionista y analista de los mismos. En el cine es una adaptación de un género y eso es algo que siempre explico a mis alumnos de guionismo y todo con adaptaciones. Pienso que como lógica va a evolucionar la madurez y lo estamos viendo en el cine con películas como Kick-Ass, donde el superhéroe ya no es el superhéroe que nos mostró Batman de Michael de Keaton o el Batman de las primeras películas de Burton comparadas con el Batman de ahora, que es el Batman de Nolan. Yo quisiera ver al Batman de Bob Kane en el cine. Eso es lo que a mí me gustaría ver. Pero eso no va a pasar porque él se lo lee los cómics. Él se lo lee los cómics y ese Batman ahora ya no es un superhéroe, ya no sería un superhéroe. De hecho no lo es así, es un vengador, es un héroe. El Batman no tiene poderes, tiene superpoderes. Aquí la palabra super, en el caso de Superman, a mí me encantó la película, me gustó y me gusta porque son un producto, ya reconocieron a las chicas que es un hombre guapo, es un semidios básicamente y va a generar evolución en la madurez de los guiones. También hay una involución, como en el caso de los Avengers, que las películas son un poco más sencillas y realmente su guión se parece mucho a Transformers, por decir algo, que es casi lo mismo, pero lograron billones de dólares porque llegaron a las masas, pero eso no es leer cómics. Ser un fan de los cómics no es ser un fan de las películas. Esto les recomiendo mucho escuchar podcasts. Hay muchos podcasts de cómics donde hay gente que están desde su pueblo, en su casa, grabando sobre cómics y sigue vivo el coleccionismo en México y el análisis y contraanálisis de esto ya como fan, ¿no? Yo como productor, yo muchos años como dueño de tiendas de cómics y todo, viví de lo que es el anime, pero el cómic a la fecha, en 2005, tratamos de hacer una convención y no se logró, fueron 2 personas que iban a la convención, mientras metemos cerca de 2.000 a 6.000 personas por las de anime. No sé a qué se debe, pero el problema es que yo creo que es esa masificación donde la gente ya no lee el cómic y algo cultural que tenía el cómic era la parte de la lectura y la conexión que se genera del personaje con uno mismo, que en cine ya lo perdemos porque ya lo vimos hablar, ya lo vimos actuar, ya la voz del personaje es la que imaginamos, ya estamos viendo la visión de otros. Pues ahí es lo que hay que esperar a seguir analizando. Yo lo que auguro es un cine más maduro, como lo que está haciendo Nolan con las películas, y generar quizás no cine adolescente de superhéroes y la animación, ¿no? Que se sigue dando del cómic, pero es una adaptación de una buenas noches. Son 2 preguntas para ambos que serían
el licenciado Dan Torres y el doctor Camacho. La primera pregunta sería sobre Stan Lee. ¿Ustedes cómo lo han analizado a través de los años? Porque su servidor, cuando investigó parte de su biografía, en los 80, cuando era niño, empecé a ver muchas de las creaciones de él, y que en el 94 vi su primera aparición presentando la caricatura de los 90 de Iron Man y esta, la de Hulk. Stan Lee, lo que yo he entendido es que nació en 1924, es un empresario estadounidense, es una persona que no tuvo la necesidad de titularse de carrera universitaria y es un multimillonario internacional de Marvel que en 1940 creó al Capitán América, el primer superhéroe. Luego en los 60, con demás superhéroes, la evolución de un superhéroe joven que fue el Hombre Araña, Spider-Man, luego la primera caricatura, después la primera serie televisiva que se hizo película de 1977 a 1979 con el actor Nicholas Hammond, que sigue en vida, y que muchos no sabemos, la vieja generación sabe que Nicholas Hammond fue el primer Spider-Man de Hollywood. Ahora, al criterio de ustedes, ¿cómo han analizado a Stan Lee a través de los años? Y la segunda, la segunda pregunta sería Fantomas. ¿Qué ha pasado con él? Porque Fantomas yo lo leí en la década de los 80. ¿Qué opinan ambos? Gracias. Bueno, yo quizá voy a hablar porque soy el más viejito aquí del grupo. Y déjenme decirle, Stan Lee, tuve la oportunidad de conocerlo, verlo en varias ocasiones, en varias de las convenciones del Comic Con. Él era, pues, básicamente el autor intelectual precisamente de las historietas. Acaba de salir su biografía, se llama Excelsior, y está una biografía donde habla precisamente de toda su trayectoria, cómo se le ocurrió incluso crear el Hombre Araña. Dice que él pensó en el Hombre Araña cuando estaba recargado en la pared y vio que una mosca estaba, una araña, una mosca iba sobre la pared y se le ocurrió, bueno, si un hombre tuviera estos poderes, ¿por qué no transponerlo? La idea se la pasó a Steve Ditko, que también supuestamente habla de él. Steve Ditko hizo un personaje que se llamaba The Creeper para DC en los 60s, y también el problema que hay con Steve Ditko es que es un hombre muy reservado, pero ese talento siempre le ha dado crédito precisamente por sus habilidades de dibujar y todo, pero es un hombre muy privado, especialmente muchos de los creadores, pues a veces que son casi como unos superhéroes, no hacen un poco de nerds, como dicen, y aparte que también se trata de esconder en su personaje, o precisamente con todas esas habilidades. Stan Lee, que sigue presentándose en las convenciones. A mí me da tristeza que en las últimas ocasiones tienes que, si vas al convención, tienes que a ver si entras en la mesa, y si de pura chingada te toca para que te autografíe un libro, pues es una tristeza, ¿no? Pero por ejemplo, que hay en uno de los cómics está un autógrafo también de Stan Lee. Y sigue siendo muy sencillo, ¿no? Ahora, claro, en la serie de televisión hasta esta, la de Big Bang, ahí aparece ocasionalmente, precisamente porque también, igual, cosas curiosas como el doctor Cooper, también, igual, sigue siendo un científico, pero también está enfocado a los cómics, ¿no? O sea, creo que eso lo podemos hacer. Yo soy médico, ¿no? Y también me encantan los cómics, así que ya en la relación, ¿no? Y la otra situación, obviamente, se ha hecho ya cuando Stan Lee, precisamente por estos personajes que los creó. De hecho, Capitán América no fue creado por él, fue creado por otro. Y yo creo que el puerta que hubo por años entre Stan Lee y el dibujante Jack Kirby, entonces fue una situación increíble. Jack Kirby también llegó a desafiar una foto que tengo mi colección. Es un poco muy sencillo, pero también en ocasiones no me gustaba que se aproxime muy como que estaba. De Fantomas, la famosa amenaza elegante, muchos pensarían que era un personaje mexicano, pero no, Fantomas es un producto de una novela, si no me recuerdo, de 1905 o 1915, e incluso la escritora Colette lo leía, pero eran novelitas que aparecían casi mensualmente, semanalmente, y algunas eran interesantes por la trama, como seguían de asesinatos, lo que es el asesino. Acá en los cómics fue mucho muy elegante y estaba muy apegada a la versión que se hizo en los 60 por Jean Marais, que también había hecho La Bella y la Bestia, el actor, y creo que son tres películas, si no me acuerdo. Pero el personaje precisamente
como que quedó olvidado también a las que no van y pasaron a la historia. Yo creo que también lo van a retomar y porque era un personaje mucho muy interesante. Y no para retomar un poquito de los superhéroes mexicanos que se fueron olvidados, pues estaban dos, yo creo que por su juventud no llegaron a él, pero estaban Caimán, obviamente el hombre increíble, y el otro era Juan Derecho, que fue una parodia que hizo Chicho Salinas junto con Héctor Lechuga. Y él salió vestido de charro, obviamente tenía su lápiz, y ya trataba el latigazo y dice, chicotito no, Juan, chicotito no. Era como atacaba Juan Derecho al villano que siempre era Héctor Lechuga. Sí, ha habido muchos intentos de superhéroes mexicanos. El Chapulín Colorado es un superhéroe en sí, sin embargo no hay un origen de él, y es una cosa de la mitología que es lo que nos ha hecho trascender. Yo creo que en el futuro vamos a saber más de él. Sori y los Invencibles eran otras aventuras, Carmatrón y los Transformables, que no eran superhéroes, pero eran una hiperrealidad real. Sí ha habido, pero la generación de un superhéroe no. En respuesta a Stan Lee, miren, mientras más sabe uno de su ídolo, más le pierde el amor. Me ha pasado con muchos de mis ídolos. El señor Stan Lee a los 17 años empezó a dibujar, a hacer cómics, guiones de cómics, porque quería trabajar, no tenía lana y se acercó le ofrecieron la chamba y la tomó y empezó a intentar. Él ni estudios tenía en esa área, pero tenía algo de imaginación y tenía un amigo que sabía dibujar. Y de ahí pues estaba una empresa, él es un empresario, y era una empresa naciente, y pues llegó primero y pegó con cañón. Actualmente es un gran promotor, aunque ya no trabaja directamente en Marvel Comics, promueve figuritas, las películas que ahora tanto disfrutan, porque pasó a otros formatos, sus derechos de autor, cosa que no le pasó a la gente de DC Comics, que murieron en la miseria, muchos de ellos, los creadores de Superman, no han recibido hasta la fecha regalías. ¿Por qué creen que se llama El Hombre de Acero la película y no Superman? Aquí en México porque los derechos nos los pasamos por todos lados, vamos por la cartera, pero en Estados Unidos, ¿cuántas veces le dicen Superman a Superman en la película? Creo que una, para pagar derechos. Igual Batman, porque hay derechos de autor y no se les va a pagar. A Bob Kane le fue más o menos bien, pero a los creadores de Superman, aparte de que se pelearon, murieron peleados, y las familias a la fecha no se quieren ni hablar, ya hay litigios legales sobre ello. Hay una página en internet de Superman que es la más popular a nivel mundial y es de 2004 en España. Búsquela en Google, sale con una página de Superman, ahí se pueden enterar de todo lo que va a saber toda la mitología alrededor de este superhéroe, que fue el primer superhombre que es el que estamos hablando, ¿no? Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más, por favor. Sí, Adán, esta pregunta para el licenciado Adán Torres. Adán, me da gusto ver que aquí como expositor de esta exposición, porque ya alguien hay que reconocer que ha sido el primer promotor del fenómeno cómic. Mi pregunta es, ¿cuándo tendrás otra superfirma como la que llegaste a sacar en la Mexicali? Para los fanáticos del cómic nos evitaba tener que ir a San Diego o a Los Ángeles, porque aquí donde comprábamos todo. Esa es mi pregunta. Es lo mismo que le pasó a los superhéroes, nos pasó que las tiendas de cómics se dio un boom, y Superman con su muerte nos trajo un boom tremendo, y ahora se volvieron tiendas de anime, ¿no? Porque hay tiendas de anime a todos lados y convenciones. Tenemos un proyecto muy importante. En Tijuana se abrió un restaurante que se llama Comics, que se abrió en México y se acaba de abrir en Tijuana. Es un restaurante temático para todos los adultos contemporáneos. Tenemos ya un billete, queremos una chévere, podemos ir ahí, y también es familiar, es una especie de chipepinos o ese tipo de restaurantes, pero con temática cómic. Tenemos un proyecto con una plaza comercial aquí en Mexicali para abrir algo relacionado a tienda de cómics. Yo la verdad no muere ese sueño, nada más está en pausa. Ahorita estoy académicamente promoviendo la estación de cómics, historietas, que se abra un poco más a esto. En la parte comercial creo que ya está logrado, ya Televisa tiene varios cómics que salen, pero sí una parte de las figuritas, las películas de colección, ahí viene, tenemos un proyecto ahí, y también tenemos, como algunas personas aquí, mi idea y aprovecho esta plataforma para nosotros que estamos gestando una Comic Con Mexicali, hacer ya como tal Comic Con Mexicali con ayuda de la universidad. Ahora estoy ya hablé con el presidente municipal que está por salir, y estoy en pláticas próximas con el presidente municipal por entrar. Tenemos apoyos del joven y varios para presentar este proyecto que lo que buscamos es que sea gratuito, entrada libre y con algunas exposiciones y
con grandes invitados a la talla de lo que pasa en San Diego, porque esa fue la razón por la que empecé y dejé de tener miedo y me dediqué a promover eventos. Ahorita yo creo que es el momento, ya apertura de todos los antes llegados, les decía, antes era algo de cómic y no sé eso qué es, las puertas se me cerraban, nadie me pelaba, actualmente medios, museos, espacios por todos lados para esto me llaman de las clases comerciales para hacer las expos. Pues yo creo que ahí vienen los cómics otra vez, así que vamos a darle unos 2 años a esto, pero el que quiera participar, bienvenido, me puede encontrar por internet en convencionesbc.com, convencionesbc, Facebook, correo, ahí me encuentran, me contactan, bienvenidos todos los que quieran hacer cómics, exponer, hacer cualquier cosa, participar en la columna que tenemos ahí en el periódico Twitter, siempre les digo, la columna está ahí, rellénalo, ponemos todo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, clientes, muchos años.